Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestra invitada que aceptó estar aquí en nuestro estudio de la Ciudad de México de CNN, Maripina Menéndez, dirige una organización internacional, su presencia en México, que es Save the Children, es esta organización internacional reconocida como la líder, la promotora principal de los derechos, de la defensa de los derechos de las niñas y las niños, niños y adolescentes, que bueno, en su actividad tiene una gama de temas importantes. Gracias por estar aquí, Maripina, bienvenida. Gracias, Carmen, gracias en verdad por la invitación. Bueno, pues confieso que originalmente la conversación se iba a destinar a una campaña que arranca en este agosto, 1 de agosto al 7 de agosto, sobre la lactancia materna. Es la Semana Mundial de la Lactancia Materna y desde luego hay que hablar de ello, pero en minutos previos a esta transmisión hablábamos de otros asuntos, Maripina, que también, siendo quien eres en Save the Children, es importante conocer tu punto de vista. Así que te propongo dividir el programa básicamente en 3 temas. Okay. Este del que veníamos hablando hace unos minutos, que tiene que ver con lo que ha sucedido en México, con un albergue conocido como La Gran Familia en Michoacán, en Zamora, con un personaje de nombre Mamá Rosa, bueno, Verduzco, Mamá Rosa, que ya todo el mundo conoce, y todo lo que involucra un caso como este. Está el tema de la campaña de lactancia y está el tema de los niños y adolescentes migrantes. Claro. Te propongo estos 3 temas y empecemos con este de el albergue de Zamora. Me dijiste algo hace unos minutos que te pido cuentes ahora al aire. Ustedes, como organización Save the Children, presentaron denuncia en su momento, no tienes la fecha exacta, pero calculamos por lo menos hace una década, ante las autoridades sobre algo que supieron e identificaron relacionado con este albergue en Zamora, Michoacán. Cuéntanos, Maripina. Bueno, sí, hace ya lo menos 10, 12 años de esto. Efectivamente fue una denuncia que nosotros, digamos que no recibimos, era parte, digamos, dentro de nuestro trabajo operativo, de talleres extraescolares y de trabajo en las comunidades. Encontramos el caso particular, recuerdo, de 2 niños maltratados que en aquel entonces acudían a una escuela pública y después regresaban a vivir, digamos, en La Gran Familia. Y ciertamente, el caso nos remite a temas muy delicados de desnutrición. Perdón, ¿qué pasó con la denuncia de ustedes? Bueno, nosotros presentamos la denuncia en la Procuraduría General de la República y ciertamente no tuvimos, digamos, nosotros no tuvimos la capacidad operativa para poder continuar dando seguimiento al caso de 2 niños que después ya no participaron en nuestros programas, lo que quiere decir que esos niños dejaron de acudir en las escuelas, pero ciertamente no hubo un seguimiento importante a ese caso. ¿Y no sabemos qué hizo la Procuraduría General de la República? No sabemos qué hizo la Procuraduría, si hizo algo. Nosotros insistimos durante un buen tiempo sobre la necesidad, eso sí hicimos, de que pudiera establecerse un mecanismo de seguimiento, vigilancia y supervisión, en particular al caso de La Gran Familia. Que por lo que se ve no fue atendido, si nos atenemos a la realidad actual. Así es. Y bueno, ciertamente durante mucho tiempo hubo, digamos, rumores y hubo, digamos, una serie de situaciones que hablaban, cuando uno lo comentaba con otras organizaciones de sociedad civil o con algunas propuestas, por ejemplo, de mejora a las condiciones de niños abandonados, había siempre una sensación, digamos, oscura en relación a La Gran Familia. Esto creo que ciertamente era un hecho conocido, ¿no? Pues es un tema del que habremos de hablar más ampliamente, pero por lo pronto dejamos aquí que en su momento Save the Children en México presentó esta denuncia ante la Procuraduría General de la República hace, calculas, 10, 12 años, y bueno, pues no ha habido mayor conocimiento. Carmen, no me gustaría cerrar el tema sin decirte que nuestro énfasis fundamental ha sido desde entonces y desde
digamos, los últimos 10 años del trabajo de Save the Children en el tema de política pública, fortalecer la creación de un órgano rector en materia de infancia, de fortalecer un sistema nacional de protección de niños y niñas, que abarca desde la situación de niños abandonados, niños trabajadores, digamos, todo el tema de niños y niñas migrantes, es decir, que abarca, digamos, toda la condición de los niños y niñas mexicanos que requieren protección. Hemos insistido todos estos años en que es fundamental que existan programas, que exista una acción pública importante de protección integral de los niños, que esto sea un órgano rector que tenga un factor muy claro de acción. No el DIF. ¿No? El DIF claramente rebasado, si es que tenía alguna... Que tiene un papel y una función muy importante en la asistencia familiar y en la acción municipal y en las actividades de emergencia, que tiene una labor fundamental, pero que el hecho que estas cosas pueden subsanarse a pesar de la inequidad y la pobreza en la que viven muchísimos niños y niñas mexicanos, si cuando menos encontramos un sistema integral que efectivamente promueva mejoras en las condiciones de atención de niños. El caso de la gran familia, pues es un caso muy grave, que si no tienen sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación, la cantidad de albergues y la cantidad de centros de atención que existen en el país, pues efectivamente generan estos cotos de poder y estas enormes dificultades, pues, que finalmente se reflejan en la situación de los niños. Este caso es un caso, existen tristemente muchos otros. Pero también, y eso es importante decirlo, Carmen, existen muchas organizaciones de sociedad civil que están dando la vida por la atención de niños que no se no puede tienen generalizar. Cuidados parentales, ¿no? Sí, por eso hay que tener una claridad respecto a quién hace qué. Exactamente, Carmen. Pues sí, sin duda, Maripina, es un tema que habremos de seguir muy de cerca y que en este caso, bueno, lo abordas de esta manera. Incluso hubo un comunicado de ustedes sobre el caso de la gran familia, el albergue. Así es. En los términos que tú estás mencionando. En los términos en los que estoy mencionando. Ahora, tú dices, hemos insistido en que debe haber un órgano rector, una cosa que organice bien el tema de los derechos de los niños y las niñas, hablando de estos albergues, pero hablando de integralidad, pues está este otro fenómeno, déjame pasar de un tema al otro, que también ha causado pues mucha inquietud y ciertamente una emergencia diplomática y política en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, que tiene que ver con estos niños y adolescentes que van en la ruta hacia los Estados Unidos, no acompañados por un adulto, y que han creado una situación pues que no sabemos en qué va a derivar. Más de 50,000 niños ya llegados a Estados Unidos, un flujo migratorio con estas características que se detonó, que hubo un crecimiento muy grande en un corto periodo y que afecta de mil maneras a niños, a niñas, adolescentes. ¿Qué dice Save the Children de este tema? Bueno, nosotros sabemos que esto es producto de muchos factores, ¿no? Es un tema de inequidad y pobreza en los países, de falta de oportunidades para los niños, de una gran cantidad de comunidades en donde no hay nada, en donde un proceso de flujo migratorio existe, está identificado con redes de trata y de tráfico de niños, donde existen además ya redes también en Estados Unidos de migrantes de esas comunidades que funcionan como un incentivador muy claro. Existen también temas de aspiración, de necesidad, digamos, de modelar y de generar otros mecanismos en las pautas de consumo en esas comunidades. Y por supuesto existe la violencia, que ese es un fenómeno generalizado en Centroamérica. Y hay causas muy importantes del fenómeno que no están siendo atendidas prácticamente pues por ninguno de los gobiernos de la región, ¿no? Es decir, el hecho de que existan programas sociales como Oportunidades, La Cruzada en el caso nuestro y en otros países de Centroamérica, no significa que estamos atendiendo el fenómeno migratorio en lo específico, que no estamos identificando el proceso, que no podemos tener claro cuántos niños están en comunidades sin la tutela de padres o sin un mecanismo de acogimiento familiar y comunitario, y que en ese sentido tienen las peores condiciones de desprotección, y tampoco ofrecemos alternativas ni mecanismos de arraigo. A lo mejor el fenómeno migratorio no va a disminuir, pero sí vamos a tratar de lograr que los niños y niñas que migren sean los menores y sean mejor, y demos oportunidad de que
sean en todo caso jóvenes y adultos quienes migran y no niños y niñas que están en las peores condiciones, que ese es un poco uno de los temas a los que nosotros le hemos dado énfasis, al trabajo en comunidades de origen y tratar de promover desde allí un mecanismo de atención y protección de niños. Hemos hecho propuestas a diversas instancias que incluyen un primer principio en el tema de atención humanitaria, otro para la atención en tránsito de niños y niñas migrantes y otro ya para el tema, digamos, de causas estructurales. En la atención humanitaria hemos hecho y dicho que es fundamental fortalecer los protocolos de atención de las áreas consulares, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración, del personal del DIF que recibe a los niños mexicanos, y que hay que hacer ahí una acción muy importante y muy adecuada para entender que cada niño migrante es un niño y una niña que tiene una historia y que puede lograr o reunificación familiar o reinserción comunitaria adecuada o un proceso de vida pues que tenemos que construir claramente entre los gobiernos y entre los sectores de sociedad civil, ¿no? Entonces, hemos insistido en que este es un tema regional, que tenemos que profundizar las acciones tanto consulares y de atención en comunidades de origen con los gobiernos en los que están involucrados en este fenómeno, El Salvador, Guatemala, Honduras fundamentalmente y México, y que debemos construir un plan regional de atención y protección y hacer esfuerzos muy importantes de inversión en comunidades de origen para generación de empleo, mejora en la atención educativa, pertinencia en la calidad educativa y acciones de acogimiento familiar y comunitario para esos niños. ¿Y por qué sí la lactancia materna? ¿Cuál es el sentido esencial de promover una lactancia? Bueno, el primer punto básico de eso es la relación de afecto y de cariño que tú produces y que tú generas como madre con un hijo, es toda la parte emocional, todo el mecanismo de comunicación y de relación que eso se establece es fundamental. Pero si por eso fuera poco, la lactancia materna es de verdad un mecanismo fundamental de fortalecimiento del sistema inmunológico. Reduce, y esto está comprobado, enfermedades claves como leucemia, como diabetes 1 y 2, reduce asma, incluso está asociado también a reducción también importante de reflujo y otros temas gastrointestinales. Es un elemento pues muy importante de mejora a todo el sistema inmunológico, ¿no? Y reduce también riesgos muy importantes de enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Para la mujer, bueno, pues también está demostrado que casi entre un 11 y un 25% reduce la posibilidad de cáncer de mama. Entonces, tiene un efecto psicoemocional, tiene un efecto muy concreto físico en la mujer y, por supuesto, tiene un efecto fundamental en el desarrollo y en el crecimiento de los niños. Cuando ustedes lanzaron el informe, cuando dieron a conocer el informe respecto a la lactancia y la maternidad presentado, bueno, pues se habla desde luego de lo que pasa en el mundo, de las muertes relacionadas que podrían, bueno, las muertes que podrían evitarse, digamos, es una cantidad bastante alta de miles de muertes que podrían evitarse, y datos que en el caso mexicano llaman mucho la atención. Un porcentaje tan pequeño de lactancia materna en México, o tan alto de no lactancia materna en México. Que es un fenómeno drástico, porque es un fenómeno que ha ido creciendo muy rápidamente. Casi 80-20. Mucho, casi 80-20. Casi 80 de no lactancia, por supuesto, 20 de lactancia. 85% de niños mexicanos no reciben lactancia materna. ¿Y qué le pasó a México? ¿O en qué momento se desplomó de esta manera la lactancia materna en México? Bueno, estamos hablando de que prácticamente en los últimos 10 años ha venido un decrecimiento muy importante de todo el fenómeno del proceso de lactancia en México. Está derivado de muchísimos factores, ¿no? El tema, digamos, por un lado, del asunto de la prestación de servicios de salud, ¿no? El sector salud no necesariamente ha promovido en los últimos años, ahora está comprometiéndose, digamos, de nuevo con este tema en relación al asunto de promover la
lactancia materna y sobre todo la dotación de leche materna en las primeras horas de nacimiento de los bebés. El tema de el incremento de las cesáreas, ¿no? Es decir, estamos hablando simplemente de que datos de la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de que los recomendados es un 15% de la población en edad reproductiva, y aquí estamos hablando de que en México se aplica el 45%. Altísimo. Es altísimo, ¿no? Estamos hablando de que no se fomenta en el hospital necesariamente ni durante las primeras horas ni después el proceso de lactancia materna. Estamos hablando de que existe una reducción muy impresionante también de lactancia materna en las áreas rurales, ¿no? Hay un descenso del casi 40% al 18% en 2012 de lactancia materna en áreas rurales. Entonces, eso tiene que ver también con todas las acciones de los prestadores de servicio, de los programas sociales que ofrecen, en muchos casos, sucedáneos de la leche materna como un mecanismo de sustitución. La fórmula. La fórmula. Otro factor, sin duda, pues, son los temas laborales. Pero a ver, me detengo un segundo sobre lo anterior, Maripina. Tú dices que los sistemas de salud, la prestación de servicios de salud es un elemento muy importante. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Que en México no se está favoreciendo o se está impidiendo, lo cual sería peor todavía, que la madre dé leche en el primer momento del nacimiento? Así o sea, es. se retira al bebé de la mamá. Así es. Y entonces ahí se pierde ese primer instante. Que es básico, el calostro es en esos primeros minutos, ese es el elemento básico, en verdad, de nutrición de un bebé. ¿Qué ocurre hoy en el caso tipo, digámoslo así, de una mujer que tiene un hijo o hija en un hospital tipo, digámoslo así? ¿Qué sucede y qué debería suceder? ¿Qué sucede hoy y qué debería suceder? Que después de tener un parto, muchas mujeres reciben a su bebé después de 24 horas de haber recibido el parto o 12 horas después, ¿no? Sucede que muchas veces en esos hospitales no hay un banco de leche. Entonces, la leche que dan en esas primeras horas es de fórmula. Sucede que le quitaste al bebé en las primeras horas su capacidad de succión, que es una capacidad que viene intrínseca en el Inmediata bebé. e intrínseca. Inmediata e intrínseca. Y que después tiene que desarrollar cuando tú lo acercas al pecho. Sucede que perdiste los primeros minutos de nutrientes básicos, ¿no? Y sucede también que si además de todo sufriste el tema de una cesárea, pues probablemente tienes incluso algún impedimento mayor para entregar la leche, pues porque estás con analgésicos y con temas para calmar el dolor, ¿no? Entonces sucede que es más fácil promover las cesáreas porque es más rápido, porque el tiempo es más rápido, porque en los privados programables, porque en los seguros es más fácil pagar, sobre todo para los sectores sociales que tienen capacidad económica para hacerlo, promover la cesárea, ¿no? Pero también sucede en el sector público, ¿no? Donde los tiempos de los doctores son tan limitados que es mejor ejecutar rápidamente una operación que efectivamente lograr que el proceso lleve su tiempo y que efectivamente después de esto haya un proceso de estimulación para poder generar la leche materna. Entonces, un tema es el sector salud, pero sin duda los otros temas son las condiciones laborales de la mujer. Volvemos a los temas de la inequidad, ¿no? De nuevo, ¿no? Sus condiciones laborales, los temas, digamos, asociados a la licencia. Sí, la lactancia para las mujeres que trabajan es muy complicado. Por supuesto. Hay que maternizar la economía, ¿no? Exactamente. Bueno, por supuesto, cuando además la economía está maternizada. Cuando un factor fundamental de la economía somos las mujeres. Entonces, construir en los espacios laborables un lugar para lactar, generar horarios adecuados, permitir las licencias, controlar los temas de la distribución y la mercadotecnia de las fórmulas. Es un elemento fundamental, ¿no? O sea, que México adopte finalmente el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna es un tema fundamental que en esta semana y en un evento que se desarrollará en el Senado de la República, promovido por UNICEF, va a ser uno de los temas fundamentales que se van a llevar a la discusión. ¿Cómo
controlamos de manera adecuada el uso de las fórmulas y cómo priorizamos y promovemos los 6 meses de lactancia exclusiva que permiten el mejor desarrollo de los niños y las niñas de nuestro país. ¿Cómo te despides de este programa? Bueno, me despido resaltando que el tema de esta semana de lactancia materna es un recordatorio fundamental de la situación que vivimos en México, de las barreras y las dificultades que estamos encontrando en esta inequidad y en esta pobreza para poder lograr efectivamente que las mujeres tengan las mejores condiciones para que puedan lactar y para que sus hijos puedan desarrollarse de la mejor manera. Es fundamental la adopción del Código Internacional que regula el tema de la distribución y mercadotecnia de sucedáneos y de fórmulas que sustituyen. ¿Que México no está suscrito que a no eso? está suscrito a eso. Es fundamental romper las barreras culturales, saber que la mujer es mucho más hermosa y mucho más bella cuando efectivamente está lactando. Es fundamental lograr que existan mejores condiciones hospitalarias para las mujeres en México y para los niños y las niñas, y recordar que, bueno, nosotros todos los días como Save the Children estamos intentando que nuestras mujeres, a través de programas que nosotros desarrollamos en Chiapas, puedan efectivamente retomar el tema de la lactancia materna como algo fundamental, y lo mismo hacemos en el trabajo con los niños y los jóvenes en los proyectos de salud. Pues en el tema rural me dejaste impresionada con el dato de la caída de la lactancia materna en México, en el ámbito rural, a 18%. Algo grave. Algo grave ha pasado en México, en las ciudades y en el campo, que haya caído de esta manera en un periodo tan corto el nivel de lactancia materna en nuestro país, y esos datos que dejas ahí son realmente reveladores, lamentablemente reveladores. Pues ahí está, echada a andar la campaña, la Semana Mundial de la Lactancia Materna en este 1 al 7 de agosto. Gracias, Maripina, y a Save the Children por estar aquí para conversarlo. Gracias. Y hasta la próxima. Y a usted, gracias que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima. Es dramático. El New York Times acaba de que México está también rechazando niños centroamericanos, haciendo redadas de niños de 50 y tantos al día en promedio, que el gobierno mexicano los está tomando y deportando. El problema de la niñez, como dijo Sergio, tiene aquí y ahora una serie de facetas que no nos la acabamos en el programa, ¿eh? Así es.